Lo que parecía inalcanzable ha ocurrido. Venezuela está inmersa en una nueva y aterradora ola de violencia, y todas las miradas se centran directamente en Nicolás Maduro. En un giro dramático y sorprendente de los acontecimientos, Maduro ha ordenado un ataque brutal contra la casa de la reconocida líder opositora María Corina Machado. Suscríbete si quieres una Venezuela libre. El asalto ha dejado al país en un estado de profundo shock e incredulidad. Nadie podría haber anticipado que el régimen de Maduro se atrevería a cruzar una línea tan peligrosa y audaz en su intento por mantener el control. La violencia armada empleada contra una figura política de tan alto perfil como María Corina Machado no es simplemente un acto aislado de represión, representa una manifestación cruda y visceral de la desesperación que caracteriza al gobierno actual. Este uso de la fuerza, especialmente contra un objetivo tan notable en la oposición, refleja no solo la falta de escrúpulos del régimen, sino también su disposición a sacrificar cualquier principio de justicia y derechos humanos en su búsqueda por la perpetuación del poder. La gravedad de este ataque resuena en todos los rincones del país, donde la población, ya desgastada por años de crisis y represión, se enfrenta a una realidad aterradora. El régimen está dispuesto a utilizar la violencia como herramienta de control y desestabilización. La audacia de este acto sugiere que, en su desesperación por aferrarse a su posición, el gobierno ha optado por adoptar medidas extremas que no solo desafían las normas democráticas, sino que también amenazan la seguridad y la integridad de toda una nación. Además, la reacción de la ciudadanía ante este acto violento ha sido significativa. Las calles se han llenado de manifestaciones, protestas y llamados a la justicia, donde los venezolanos, atemorizados pero también indignados, expresan su rechazo a esta escalada de violencia. La sensación de que el régimen ha sobrepasado todos los límites posibles ha creado un ambiente de incertidumbre y ansiedad, y muchos se preguntan qué vendrá después. ¿Hasta dónde llegará el gobierno en su intento por silenciar a la oposición? Este ataque ha servido como un catalizador, un punto de inflexión que ha impulsado a muchas personas a replantearse su papel en la lucha por la libertad y la democracia, animándolas a involucrarse activamente en la resistencia. Este contexto de miedo y rechazo también ha comenzado a atraer la atención de la comunidad internacional, que observa con creciente preocupación el deterioro de la situación en Venezuela. La presión internacional podría aumentar, demandando no solo una condena explícita del ataque, sino también exigiendo una rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos que han estado ocurriendo durante años. Este acto de violencia podría, irónicamente, resultar en un reforzamiento de la unidad y determinación entre aquellos que se oponen al régimen, alimentando un espíritu de resistencia que se niega a ser apagado por el miedo. El ataque a María Corina Machado, por lo tanto, se convierte en un símbolo del estado actual del país, representando la lucha de un pueblo que se niega a rendirse y que está dispuesto a enfrentarse a la opresión con valentía. En este sentido, aunque el asalto ha dejado cicatrices profundas, también ha despertado una llama de esperanza y resistencia en el corazón de muchos venezolanos que anhelan un cambio real y significativo en su nación. La lucha por la democracia y la justicia continúa, y cada día que pasa se hace más evidente que el pueblo venezolano está dispuesto a enfrentarse a cualquier adversidad en su búsqueda por un futuro mejor. Las fuentes del propio gobierno revelan lo que muchos temían. Maduro, sintiéndose cada vez más acorralado por la creciente presión de la oposición y de la comunidad internacional, ha recurrido a medidas extremas. Ya no le son suficientes las detenciones arbitrarias, los encarcelamientos de líderes opositores ni los constantes acosos judiciales. Esta vez ha decidido ir más allá, ordenando un ataque armado directo contra una de las figuras más simbólicas y respetadas del régimen, María Corina Machado. El asalto no fue un simple intento de intimidación. A plena luz del día, comandos armados irrumpieron en las inmediaciones de la residencia de María Corina, desatando una lluvia de disparos que sumió a todo el vecindario en el terror. Los disparos resonaron durante varios minutos, enviando una clara y brutal advertencia de que el régimen de Maduro no tiene intención de tolerar más oposición. El mensaje fue evidente: cualquiera que se atreva a desafiar el poder absoluto del régimen corre el riesgo de sufrir las mismas consecuencias. Las balas atravesaron las paredes de la casa de María Corina, mientras los vecinos aterrados se escondían en sus hogares, rezando para que la violencia no se extendiera. Este acto de violencia premeditada representa un claro punto de inflexión en la estrategia del gobierno de Maduro, evidenciando un cambio alarmante en la forma en que el régimen maneja la disidencia. Ya no se trata solo de una represión a través de detenciones arbitrarias o de amenazas veladas. Ahora, el régimen ha demostrado que está dispuesto a recurrir a la fuerza bruta para eliminar a cualquier individuo que perciba como una amenaza a su poder absoluto. Esta escalada en la violencia es sin precedentes y sugiere un endurecimiento drástico de las tácticas del gobierno. El ataque a María Corina Machado no es simplemente un ataque contra una figura política prominente, se erige como un asalto directo a la libertad de expresión, a la disidencia política y, en última instancia, al derecho fundamental de todo un pueblo a vivir sin temor a represalias. En este contexto,
El asalto a su residencia simboliza un esfuerzo deliberado por parte de Maduro para infundir un clima de terror y miedo entre aquellos que se atreven a cuestionar su autoridad. Es una clara manifestación de que el régimen está dispuesto a cruzar cualquier límite para mantener su control, independientemente de cuántas vidas, derechos y libertades tenga que destruir en el proceso. Este acto no solo impacta a Machado y sus allegados, sino que también envía un mensaje a toda la oposición: la disidencia será aplastada sin contemplaciones. En un país donde la represión ya era una realidad cotidiana, este ataque marca un escalón más en la barbarie del régimen, elevando la violencia a niveles que muchos no podrían haber imaginado. Las imágenes del asalto se convierten en un símbolo del nuevo enfoque del gobierno, un enfoque que claramente establece que no vacilarán en utilizar métodos extremos para silenciar a aquellos que abogan por el cambio. Las repercusiones de esta acción van más allá de lo inmediato, crean un efecto dominó que puede desestabilizar aún más la situación política en Venezuela. A medida que más ciudadanos se dan cuenta de que pueden ser el siguiente blanco, el descontento popular podría alcanzar niveles más altos, catalizando un movimiento de resistencia que no solo se centre en la defensa de una figura opositora, sino en la lucha por los derechos fundamentales de cada venezolano. La comunidad internacional también observa con creciente preocupación, cuestionando la legitimidad del régimen y presionando para que se rinda cuentas por estos actos de violencia. La brutalidad del ataque a Machado podría, irónicamente, resultar en la movilización de más personas que se sientan llamadas a actuar, a alzar la voz y a resistir la opresión. En este sentido, el asalto no solo busca silenciar a una disidente, podría convertirse en un grito de guerra para muchos otros que, al igual que ella, anhelan un país libre y democrático. La lucha por la libertad en Venezuela se intensifica, y a medida que el régimen recurre a la violencia como herramienta de control, se enfrenta a un creciente rechazo y a una determinación renovada entre aquellos que se niegan a rendirse ante la tiranía. Las reacciones no se hicieron esperar. La comunidad internacional ha condenado enérgicamente este acto de violencia extrema. Organizaciones defensoras de los derechos humanos, gobiernos extranjeros y figuras políticas de todo el mundo han exigido una investigación exhaustiva de lo ocurrido y han pedido que se tomen medidas para proteger la vida de María Corina y de todos aquellos que, como ella, luchan por una Venezuela libre. A pesar del ataque, María Corina Machado ha mostrado una valentía inquebrantable. Poco después del incidente, hizo una declaración pública en la que afirmó: «No me van a callar con balas». Sus palabras resonaron como un grito de resistencia en medio de la oscuridad que envuelve a Venezuela. A pesar de haber estado en peligro inminente, ella ha dejado claro que no se dejará intimidar por los intentos del régimen de silenciarla. Sus palabras no solo han inspirado a sus seguidores, sino que también han servido como un símbolo de esperanza para millones de venezolanos que enfrentan la represión de Maduro. Testigos presenciales narran escenas de terror. Los disparos no paraban, era como si intentaran causar el mayor daño posible, relató un vecino que presenció el ataque desde su hogar. La intensidad del asalto fue tal que, en un momento, muchos pensaron que María Corina no sobreviviría. Afortunadamente, ella y su familia lograron refugiarse a tiempo, evitando lo que podría haber sido una tragedia aún mayor. Sin embargo, los daños materiales fueron considerables, y el impacto emocional en la líder opositora y en sus seguidores es innegable. Este ataque, lejos de ser un incidente aislado, parece ser parte de una estrategia más amplia. Diversas fuentes aseguran que el régimen de Maduro está preparando una ofensiva aún más agresiva contra otros líderes opositores. Se rumorea que existen listas de personas marcadas por el gobierno que podrían ser silenciadas mediante el uso de la violencia extrema. La creciente militarización de la represión ha despertado temores de que el país esté a punto de vivir una nueva oleada de terror estatal. Mientras tanto, el silencio del gobierno sobre el ataque es ensordecedor. No ha habido declaraciones por parte de Maduro ni de sus principales voceros, lo que solo ha alimentado las sospechas de que este ataque fue planificado y autorizado en los más altos niveles del poder. La falta de respuesta oficial no solo demuestra la impunidad con la que opera el régimen, sino que también envía un mensaje claro a los venezolanos. El gobierno de Maduro está dispuesto a utilizar cualquier medio necesario para mantenerse en el poder, incluso si eso significa recurrir a la violencia extrema. La situación en Venezuela está alcanzando niveles críticos, con una economía en ruinas, el país paralizado por la escasez de alimentos y medicinas, y la represión aumentando día a día. Símbolo de la desesperación de un gobierno que parece dispuesto a arrasar con todo a su paso para no perder el control. Sin embargo, este acto podría ser el catalizador de una nueva oleada de resistencia. La oposición, lejos de amedrentarse, parece haber encontrado en este ataque una razón más para seguir luchando. El pueblo venezolano está fatigado de la represión, de la pobreza y de la corrupción que caracteriza al régimen de Maduro, y este ataque ha cruzado una línea que muchos consideraban intocable: la violencia armada directa contra uno de los líderes más respetados de la oposición.
La pregunta ahora es hasta dónde está dispuesto a llegar Nicolás Maduro para mantenerse en el poder. ¿Qué otras atrocidades está dispuesto a cometer para evitar perder el control del país? La situación es más incierta que nunca, las tensiones continúan aumentando y el destino de Venezuela parece pender de un hilo. ¿Será este ataque el punto de quiebre para el régimen, o logrará Maduro, una vez más, imponerse mediante la fuerza y el miedo? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es clara, los ojos del mundo están sobre Venezuela, y lo que ocurra en los próximos días podría alterar el curso de la historia. El ataque a María Corina Machado ha servido como un poderoso catalizador que ha impulsado a numerosos ciudadanos a replantearse su papel en la lucha por la libertad y la justicia en Venezuela. Este acto de violencia, que ha sido percibido por muchos como una clara señal de que el régimen de Maduro ha cruzado una línea roja en su búsqueda de control y represión, ha motivado a un número creciente de personas a involucrarse activamente en la oposición. La sensación de que la violencia puede alcanzar a cualquiera ha creado un clima de urgencia que ha llevado a muchos a dejar de lado el miedo y a unirse a la causa. Las repercusiones de este atentado no se limitan únicamente a la indignación que ha generado la población, están dando origen a un movimiento más amplio que busca la rendición de cuentas y la restauración de los principios democráticos que han sido sistemáticamente socavados por el régimen. Este movimiento, que combina la resistencia pacífica con la valentía de aquellos que se atreven a levantar la voz, está empezando a aglutinar a diferentes sectores de la sociedad que, hasta ahora, se habían mantenido al margen. Estudiantes, trabajadores, líderes comunitarios y figuras influyentes están encontrando un espacio común en el deseo de recuperar sus derechos y exigir un cambio significativo. A medida que la resistencia toma fuerza, se está formando una narrativa colectiva que desafía al régimen y vislumbra un futuro incierto pero lleno de posibilidades de cambio. La historia está siendo escrita no solo por los líderes de la oposición, sino también por aquellos ciudadanos anónimos que, con su valentía y determinación, están desafiando el status quo. Este despertar ciudadano sugiere que el deseo de justicia y libertad es más fuerte que la opresión, y que, aunque el camino por delante pueda ser difícil y lleno de obstáculos, hay una creciente convicción de que es posible un futuro diferente. Los recientes acontecimientos han demostrado que la lucha por la democracia no es una tarea solitaria, sino un esfuerzo colectivo que puede unirse en torno a un objetivo común. A medida que más personas se suman a esta causa, se abre la puerta a un nuevo capítulo en la historia de Venezuela, uno en el que la resistencia al autoritarismo puede dar paso a un renacer democrático. Las acciones de cada individuo se convierten en parte de un mosaico más grande, donde cada voz cuenta y cada esfuerzo es significativo. La lucha por la libertad y la justicia está lejos de haber terminado, de hecho, apenas está comenzando a tomar forma con más fuerza y determinación que nunca. La violencia directa contra una figura opositora de tan alto perfil no solo ha generado miedo entre la población, sino que también ha encendido la chispa de la resistencia y ha galvanizado a un sector significativo de la sociedad. Miles de personas han salido a manifestarse en las calles, alzando sus voces en un clamor colectivo que exige justicia y denuncia el ataque como un acto cobarde que no debe ser tolerado. Las marchas y protestas han ido creciendo en número y en intensidad, reflejando el descontento acumulado de un pueblo que ha vivido en la opresión durante años. La tensión sigue en aumento, y cada día que pasa se sienten más las repercusiones de este atentado. Los ecos de las manifestaciones resuenan no solo en las principales ciudades, sino también en las comunidades más pequeñas, donde la indignación se ha transformado en un llamado a la acción. La situación ha llevado a que ciudadanos de diferentes sectores sociales se unan en una causa común, dejando atrás sus diferencias en un esfuerzo por reclamar sus derechos y restaurar la democracia en su país. El ataque a Machado ha servido como un catalizador para que muchos se replanteen su papel en la lucha por la libertad y la justicia. La percepción de que el régimen ha cruzado una línea roja ha motivado a más personas a involucrarse activamente en la oposición. Las repercusiones de este atentado no se limitan únicamente a la indignación, están generando un movimiento más amplio que busca la rendición de cuentas y la restauración de los principios democráticos. La resistencia está tomando fuerza, y la historia está siendo escrita por aquellos que se atreven a desafiar al régimen, lo que augura un futuro incierto pero lleno de posibilidades de cambio. Maduro, por su parte, continúa manteniendo un silencio oficial respecto al ataque, una postura que ha generado una creciente preocupación y ha sido interpretada por muchos como una admisión tácita de su responsabilidad en el incidente. Este silencio no solo suscita dudas sobre la integridad del régimen, sino que también plantea interrogantes sobre su capacidad para abordar situaciones críticas de manera transparente y responsable. Mientras tanto, los voceros del gobierno intentan desviar la atención hacia otros temas, abordando cuestiones que parecen menos urgentes, pero la realidad es que el régimen se encuentra en el centro de una tormenta mediática y política que no puede ignorar. Los líderes de la oposición han sido contundentes al señalar que este ataque es solo una muestra más del carácter dictatorial y represivo del gobierno de Maduro,
un régimen que ha demostrado a lo largo del tiempo su falta de respeto por los derechos humanos y la libertad de expresión. Cada declaración de los opositores refuerza la idea de que el ataque no es un evento aislado, sino parte de una estrategia más amplia de represión y control sobre cualquier disidencia que amenace su poder. En este contexto, la comunidad internacional está observando de cerca, con la atención fija en los acontecimientos en Venezuela y esperando una respuesta clara que, hasta el momento, no ha llegado. Organizaciones de derechos humanos, gobiernos extranjeros y diversas figuras políticas han exigido una investigación inmediata, dejando claro que este tipo de acciones no pueden quedar impunes. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es, ¿serán suficientes estas condenas internacionales para disuadir al régimen de Maduro? O por el contrario, ¿seguirá el gobierno intensificando su represión en un intento por silenciar cualquier oposición? La incertidumbre es palpable, y el futuro de la democracia en Venezuela pende de un hilo, mientras la presión internacional continúa aumentando, aunque aún no ha logrado provocar un cambio significativo en la conducta del régimen. María Corina Machado, a pesar de haber sido víctima de este violento ataque, ha demostrado una fortaleza impresionante que merece ser reconocida y admirada. En lugar de optar por esconderse o huir, una reacción comprensible ante una experiencia tan traumática, ha decidido hacer frente al régimen que la amenaza y ha optado por salir públicamente para denunciar lo sucedido. Esta decisión no solo refleja su valentía personal, sino también su compromiso inquebrantable con la lucha por la libertad y la justicia en Venezuela. Para Machado, este incidente no se limita a ser un ataque personal contra ella, sino que representa un ataque directo a la democracia venezolana en su conjunto. Es consciente de que la agresión que sufrió es parte de un patrón más amplio de represión y violencia que busca silenciar a aquellos que se atreven a desafiar el statu quo. Al levantar su voz, María Corina busca no solo defender su propia dignidad, sino también resaltar la importancia de la resistencia democrática en un país donde los derechos humanos han sido constantemente pisoteados. Su determinación se convierte en un faro de esperanza para muchos venezolanos que luchan por un futuro donde se respeten sus derechos y se restablezca el Estado de Derecho. En este sentido, su valentía trasciende lo individual y se convierte en un símbolo de la lucha colectiva por un país libre y justo. Suscríbete si quieres una Venezuela libre y deja tus comentarios.